que es la independencia. ¿Qué pasó? Con este evento, ¿no es cierto?, que es la independencia de Chile, y con la Armada, que por primera vez empezamos a ver una gran cantidad de chilenos que están saliendo y que están exportando ciertas cosas nuestras, ¿no es cierto? Acuérdense que la escuadra chilena la manda a la PIDE, ¿no es cierto?, O'Higgins decide arrendar barcos ingleses para armar esta escuadra de Chile, entendiendo que la independencia de Chile no iba a llegar a ningún lado si no se independizaba América, si por lo menos el virreinato del Perú no lograba liberarse de España. O sea, mientras existiera un bastión realista en el continente, el riesgo de volver a caer en manos de la corona española era muy alta, y Chile y todos los países americanos eran muy vulnerables. Por lo tanto, con esto decide armar la escuadra, contrata a Lord Cochrane, de quien hablamos abundantemente el mes pasado, ¿no es cierto? Y se arma esta escuadra en que la estrategia es que San Martín va a liderar a todo el ejército libertador de infantería, o sea, de tierra y caballería, y Lord Cochrane desde el mar. Y con esto llegar ojalá hasta el Perú y empezar a liberar otros lugares, aparte de solamente la zona central de Chile, ¿no es cierto? Por supuesto que Lord Cochrane tiene sus barcos arrendados, creo que se compraron un par de barcos también, pero como buen inglés, también es un buen pirata, va a empezar a capturar otros barcos, ¿no es cierto? Entonces captura el primer barco del Virreinato del Perú, el Águila, después captura el Windham y se rebautiza como el Lautaro, y captura el Cumberland, que se rebautiza como el San Martín. Y empezamos, ¿no es cierto?, a liberar América. Y por supuesto que va a ser un esfuerzo muy grande con Freire, ¿no es cierto?, Freire desde tierra y él desde mar, para liberar Valdivia, que también era un bastión realista, ¿no es cierto? Cochrane captura la fragata Prueba del Virreinato del Perú, captura Valdivia, disfraza la fragata, ¿no es cierto?, y presenta una bandera española, y por eso entra hasta el puerto, hace todo un reconocimiento que va a permitir después que Ramón Freire, con su batallón de 250 hombres, ataquen y capturen Valdivia, Niebla y Corral en 1820. Y esta misma estrategia de ir por mar, considerando que Chile tiene tremendas costas, ¿no es cierto?, por mar y por tierra, empiezan, por lo tanto, los marinos chilenos a moverse. Chile se empieza a convertir en un país muy marino, ¿no es cierto?, y empiezan a moverse y van a partir hacia el norte, ¿no es cierto?, decide interrumpir las líneas de refuerzo. Finalmente, todos los barcos que salían desde España, Cádiz, con destino al Callao, en Perú, los empecé a interrumpir, y de los 2.000 hombres que salieron de España, solamente 200 pudieron llegar hasta el Callao. Por lo tanto, estamos viendo también una gestión muy eficiente acá en la liberación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, manda la escuadra ya para liberar el Perú, al armar este acuerdo con San Martín, con Argentina, la escuadra bajo el mando de Cochrane y el ejército bajo el mando de San Martín, para empezar a liberar. Parten 25 buques, 1.600 hombres, de los cuales 976 eran chilenos, con 29 cañones y equipo de vestuario para los patriotas peruanos que San Martín iba a recolectar, ¿no es cierto? En Coquimbo, como decía yo en delante, atrapa al Warrior. El 8 de septiembre capturan Pisco y vamos avanzando, ¿no es cierto? Se capturan los puertos de Arica, Hilo, Moquegua, Tacna, Mollendo, Chancay, Huacho, Guarmé. Y finalmente, Lord Cochrane junto con San Martín logran espantar al virrey de Perú, ¿no es cierto? Y el virrey Joaquín de Pezuela abandona el Perú. Y finalmente sabemos que San Martín es declarado el nuevo gobernador. Y San Martín, y esto no es ni un secreto, va a entrar rápidamente en conflicto con Cochrane, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que lo revisamos eso? Va a esperar que Cochrane se subordine a él y Cochrane se va a negar, le va a decir: lo siento en el alma, pero a mí me contrató O'Higgins, yo respondo ante O'Higgins, ¿ya? Entonces exige a Lord Cochrane que le entregue la escuadra chilena a Perú, y dice: esta escuadra es chilena, nosotros estamos con un acuerdo con ustedes, pero no le vamos a entregar. San Martín se niega a pagarle el sueldo, entonces Cochrane se roba el fruto de sus conquistas, o sea, el pillaje, y con eso le paga a sus hombres, que no tenía plata para pagarle, ¿no? Iban luchando por la causa, por su cuenta, nomás sin sueldo, les paga a su gente y decide emprender rumbo hacia el norte. Ya con Perú liberado, Chile relativamente liberado, todavía va a faltar un poco Chiloé, por ejemplo, Chiloé va a ser de los últimos lugares, pero Cochrane parte hacia el norte. Ya acuérdense que toda la costa pacífico de América, del norte y del sur, era española, y también parte ahí del Caribe, ¿no es cierto? O sea, tenemos
un buen trecho muy importante que era necesario empezar a salvaguardar y a participar en la liberación, ¿no es cierto? Y Cochrane parte a Guayaquil, a Panamá, a Acapulco, apoyando todas estas causas independentistas, hacia California, Cabo San Lucas, tras todos los poderosos barcos chilenos que, según cuentan los cronistas, arrancaban de las banderas chilenas, ¿ya? Y aquí está una frase de Cochrane, ¿no es cierto? A la independencia iraucanos los despaché a California para comprar provisiones, ordenándoles que no siguiesen a Guayaquil. Nosotros proseguimos nuestro rumbo costa abajo y al llegar a las inmediaciones de Tehuantepec nos acometió una borrasca de viento tal que amagaba destruir la fragata. O sea, tenemos acá a un Lord Cochrane que está recorriendo todas las costas del Pacífico. Me imagino que muchos de ustedes habrán visto esta película, Capitán de Mar y Guerra, ¿no es cierto?, con Russell Crowe, el que está ahí, ¿no es cierto? Dicen, y acá yo estoy repitiendo y no he corroborado esto, pero dicen que está basado en, hay un episodio de la película, que la película se refiere a las guerras napoleónicas, ¿ya? Pero hay un episodio de la película en que Russell Crowe disfraza su barco de barco mercante para acercarse lo suficiente a los franceses, y una vez que están casi encima, un barco mucho más poderoso francés, ahí saca la bandera inglesa, saca los cañones, los ataca y los destruye. Bueno, esa táctica, esa estrategia de disfrazar los barcos era del propio Lord Cochrane. Entonces, se dice, como les digo, no lo he corroborado, pero que ese episodio se lo toman de uno de estos eventos que tenía, qué sé yo, que hizo Wilkinson al mando de la independencia, que se disfraza mercante inglés, tapan los cañones, ponen bandera inglesa, se acercan lo suficiente, cuando ya están encima, izan la bandera chilena, y supuestamente los marineros realistas se tiraron al agua del susto que les dio, ¿no es cierto? Finalmente, el año 26, los españoles pierden Callao, ya lo único que les quedaba a España como territorio en América van a ser Puerto Rico y Cuba, que eso lo terminan perdiendo ya en el año 1898 y lo pierden en guerra contra Estados Unidos. O sea, Estados Unidos toman posesión de Puerto Rico y Cuba. Después Cuba lo liberan, entre comillas. La liberación norteamericana de Cuba es bastante dudosa, pero Puerto Rico no. Puerto Rico queda siendo parte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces tenemos Cochrane que está recorriendo por todas las costas del Pacífico con una gran contingencia de barcos y una gran contingencia de marinos chilenos, ¿no es cierto?, provenientes de todos los sectores sociales y de todos los lugares. Y ahí nos empezamos a encontrar con cosas realmente hermosas. En Oaxaca, México, ya las costas de Oaxaca y de Guerrero, al sur de México, se baila un baile maravilloso que se llama la chilena. Y quienes lo bailan son los chileneros. Así se llaman ellos. Entonces acá tenemos que se baila con pañuelo, que originalmente se tocaba con instrumentos de cuerda, ahora se toca con instrumentos de viento. Esto ocurre en Oaxaca. Aquí tenemos todo México en este sector de acá. Oaxaca y Guerrero, todo este sector de acá, la costa del Pacífico, ¿ya? Y se dice que esta cueca que se llama chilena, la cueca chilena que se baila en México, llega ahí con estos marinos que andaban con Cochrane, que van abasteciéndose, se bajan a los puertos, tienen sus pololas, van a los bares, todos bailan, hay gran fiesta, gran algarabía, y no va a faltar el cueco que saque el cuequero que saque el pandero, saque la guitarra. Entonces se empieza a configurar una cueca, ¿no es cierto?, que incluso ni siquiera se llama cueca, se llama chilena en México, que denota, ¿no es cierto?, su origen, ¿ya? Sola de Vega, pueblo ubicado al sur de México, se hace llamar la cuna de la chilena, tal cual. Entonces nos empezamos a encontrar, ¿no es cierto?, con que los mismos historiadores y musicólogos mexicanos, y acá tengo algunas citas, postulan que esta danza se introduce en México en el año 1822, cuando Lord Cochrane llega con su escuadra, ¿no es cierto?, a Acapulco. O sea, para los que hayan veraneado o quieran veranear en Acapulco, saben que pueden irse a algún bar e ir a bailar cueca. Se baila distinto, pero tiene la misma métrica y el mismo compás de 6 octavos que tiene la cueca chilena. Ya tiene algunas, por supuesto que tiene, esta chilena llega a México, se incorpora en México, pero se funde también con las tradiciones locales, tomando todo tipo de características propias y nuevas, pero donde no se desconoce su propio origen, ¿no es cierto? Ahora, hay algunos historiadores, tanto mexicanos
como chilenos que dudan de esta entrada del año 1822 por varios motivos, ¿ya? Pero si no, la chilena podría irse configurado, como se conoce, hacia el 1850, cuando los mismos chilenos se suben a otros barcos, ¿no es cierto?, unas décadas después, para partir rumbo a California, ¿ya?, en lo que es la fiebre del oro a California. La chilena tradicional, como decía yo, se tocaba, al igual que acá en Chile, con instrumentos de cuerda, ¿ya?, guitarra, bajo quinto, que es un cordófono de 10 cuerdas en 5 órdenes de sonido áspero y grave. Lo puse tal cual porque no conozco el bajo quinto, ¿ya? Y violín, alguna vez acompañados por arpa. El arpa ya no lo tocan en la chilena mexicana. Hoy día acá en Chile sí tocan cueca con arpa. Y hay todo un movimiento entre chileneros de guerrero de volver a rescatar el arpa en su chilena, ¿no es cierto? Hoy día se tocan con bandas de viento, que son las características del sector de Oaxaca, ¿ya? En la chilena moderna. Acá tenemos gente bailando en la chilena moderna, por supuesto que ya con atuendos más propios del lugar, ¿no es cierto? Acá no están bailando con tenida de guaso, que es la tenida de guaso de la zona central chilena, sino que son atuendos claramente mexicanos, claramente mexicanos. Pero es muy bonito empezar a ver que existe este conjunto chileno original y tradicional en algunas regiones, algunos movimientos que incluso han hecho versiones nuevas, revitalizadas, originales, ¿no es cierto? Y existe un gran festival de la chilena. Me encanta pensar en esto. Ustedes saben que la Guadalupe del Carmen, la conocen, ¿no es cierto? La famosa cantante de rancheras que era de Chanco. Hoy día Chanco es la capital de las rancheras chilenas y se celebra el Festival de la Ranchera. Entonces tenemos esta especie de vínculo muy profundo con México, ¿ya?, que va más allá de nuestras exportaciones de cobre o de lo que sea, que tiene que ver con este vínculo musical y poético. Así que es que cuando uno exporta, además, uno dice, estamos exportando la cueca, no solamente estamos exportando un tipo de baile, les puedo decir, se baila la chilena, pero se exporta una poesía, una métrica, un ritmo, una forma de usar el lenguaje, una cosmovisión, una manera de entender. Ustedes saben que la cueca tiene una métrica muy estricta y una forma de configurar su poesía que también es muy, muy estricta. Yo no soy ni una experta, entonces yo voy a repetir lo que yo he escuchado. Pero es importante narrar una historia en la cueca en los poquitos versos que permite, ¿ya? Que son, tampoco sé cuántos son, pero hay una estructura que es muy estricta y uno tiene que ser capaz de contar y narrar toda una historia y cerrarla en esa estructura, ¿ya? Las cuecas son muy cortitas, duran 1 minuto además, ¿ya? Son muy cortitas, entonces tienen una capacidad de síntesis. Y usualmente las cuecas, sobre todo las cuecas tradicionales chilenas, hay muchas que son de amor, por supuesto, pero son bastante nacionalistas, hablan mucho del chileno, ¿no es cierto?, y del roto chileno, son muy, más que patriotas, son de mucho orgullo nacional. No es como el tango, que como me decía mi padre, que era gran amante del tango, decía, el tango es el canto del cornudo, ¿no es cierto? O el bolero, o el vals peruano, que es de los despechados. Este es el canto del roto chileno, es la poesía del roto chileno. Entonces, no es que estamos solamente exportando un tema musical, eso es lo que quiero un poco transmitir. Se está transportando, se está transmitiendo, se está exportando una forma de entender la vida, ¿ya? Y eso nos une mucho con todos nuestros pueblos, con todos estos pueblos sudamericanos, sobre todo en las costas, ¿ya? Porque no solamente esto ocurre en México, también ocurre en Perú. Y de hecho, hay varias investigaciones que están en curso ahora. Christian Spencer también ha hecho un trabajo muy lindo de cueca, y sé que hay varias personas, los truqueros, Leslie Becerra de las Primas, que están tratando de hacer una reconstrucción de la ruta de la cueca hasta México. O sea, no, es más, hasta California en realidad. Como dicen, California también era español. Ver la ruta de la cueca, y ahí uno puede ir trazando un camino bellísimo, ¿no es cierto?, de la huella que ha dejado el chileno afuera. Miren qué bonito esto, ¿no es cierto? Ahí tenemos Playa Pública Chileno Bay. Hay una toponimia muy chilena también en varias partes de México y de Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, hay cierto consenso que el araucano, los marinos del araucano, esos fueron los bandidos. Esos fueron los que se bajaron en Acapulco y en Guerrero, ¿no es cierto?,
que van para allá para auxiliar a Vicente Guerrero en la consumación de la independencia de México y son los que introducen la chilena. Son estos tripulantes los buenos para el bar y los buenos para la jarana y para la juerga, ¿ya? Y estos son los que dejan una impronta tan firme en México, ¿no es cierto?, que lo tenemos en todo sentido. Y ocurre también, y en forma muy evidente, en Perú, ¿ya? Tenemos un hermosísimo baile, elegantísimo, ¿ya?, que es igual a la cueca chilena, pero más cadencioso, más... Yo no soy quien para describirlo en realidad, porque yo no para nada soy una experta en esto, pero es mucho más parecido a la cueca chilena, es la marinera de lo que es la chilena mexicana, pero es un bellísimo baile, muy elegante, muy extendido por todo Perú, se baila con mucha gracia, y que habla también de este vínculo muy profundo entre Chile y Perú. Ahora, hay mucha gente que cree que la verdad es que la zamacueca llega primero al Perú antes que llegar a Chile. Ya, esa es una teoría. Aquí estos son todas opciones, ¿no es cierto? Y con el tiempo, esa zamacueca peruana en Chile adquiere características propias y se convierte en cueca, y esa cueca se va de vuelta al Perú, ¿ya? Y se convierte en la marinera en el Perú. Esa es una opción. Hay otras personas que creen que la zamacueca en realidad llegó directamente a Chile y que desde Chile se exporta hacia el resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, como les decía yo, esta forma que puede haber llegado al Perú, donde se convierte en una forma más popular durante la década de 1860 y 70, y se hizo conocido como chileno. O sea, que hizo la vuelta desde el Perú hacia Chile, y de Chile después, con la escuadra chilena, vuelve a entrar a Perú esta nueva versión, que se hace muy popular, que se conocía en Perú como la chilena, ¿ya? En 1820, en 1830, cuando éramos muy amiguitos de Perú, ¿ya? Incluso en la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana, ya Chile participa en una guerra contra la Confederación Peruana Boliviana, pero para el Perú, esta no es una guerra de Chile contra Perú y Bolivia, sino que es una guerra civil casi, donde Chile apoya al sector restaurador, ya a los peruanos que estaban en contra de la Confederación. Entonces, Chile estuvo muy cercano al Perú durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Hasta ya sabemos cuándo, en 1879. Y en 1879, Abelardo Gamarra Rondó decide rebautizar la chilena en 1879 como la marinera, porque no podía ser que un baile tan popular, tan querido y tan bailado en Perú tuviera nombre de chilena, siendo que en 1879 estábamos en plena guerra. Y se rebautiza como la marinera y mantiene ese nombre hasta el día de hoy. No más chilenos, esto dice la columna, los músicos, no más chilenas. Los músicos y poetas criollos tratan de poner punto final a los bailes conocidos con el nombre de chilenas. Quieren que lo nacional, lo formado en el país, no lleve nombre extranjero. Se han propuesto bautizar, pues, los bailes que tienen el aire y la letra de lo que se llamaba chilena con el nombre de marinera. Y marinera, que tiene que ver, en realidad, es en honor al Huáscar, ¿ya? Tal título tiene su explicación, es porque es conmemorativa de la toma de Antofagasta por los buques chilenos, o sea, cuestión marina. Con la alegría de la marina peruana al marchar al combate, cuestión marina. Con balance gracioso que imita el vaivén de un buque sobre las olas, cuestión marina. Una fuga arrebatadora, llena de brío, endiablada como el combate de las dos escuadras, si llega a realizarse, cuestión marina. Entonces, para la guerra del Pacífico, la chilena deja de llamarse chilena en Perú y pasa a llamarse la marinera, ¿ya? Y como les digo yo, aquí existen varias dudas de que cómo surge la cueca, ¿no es cierto? Si es que si es que tiene un origen que es peruanista, que viene desde el Perú, o si es de frentón español, o incluso hay quienes sostienen hoy día que es africano, ¿ya? Que proviene del norte de África, que del norte de África habría pasado a Andalucía, y eso podría deberse, o sea, eso podría ser explicado porque la métrica, el ritmo de 6/8, es un ritmo que también lo comparte el flamenco, que podría ser más bien oriental, o sea, del norte de África haber pasado hacia Andalucía y de Andalucía haber venido bien al Perú, bien a Chile. El tema es que
teniendo barcos, teniendo escuadras, este tipo de baile sale, y sale con la forma chilena. Sales al Perú y lo encontramos con mucho brío también en México. Se baila con muchas ganas en México, ¿no es cierto? Y eso, como les decía yo, ocurre por ahí por el año 1822. Por supuesto, como les decía recién, hay muchas personas que tienen ciertas dudas, que 1822 es muy temprano, que quizás no haya sido en 1822. Yo pienso que sí puede haber sido en 1822, pero hay dudas, ¿ya? Lo que sí que no pasa de 1850. Eso sí que de ahí no pasa, ¿ya? Y ahí que ya coincido que ya para el año 1850 el movimiento de chilenos por el Pacífico era tan grande, y eran chilenos que partían con sus guitarras, quizás con sus acordeones, quizás con algún pandero, con algún cajón, y empiezan a llevar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra poesía, nuestro canto, nuestro baile a distintas partes. Acá hay una cueca, que esta cueca es del gran Nano Núñez, por el oro en California, al roto lo persiguieron, recortó la carabina, fue temible bandolero. Trabajó en Panamá, caramba, y en el canal, como el roto chileno, caramba, no hubo otro igual. No hubo otro igual ahí sí, caramba, por su bandera, se vistió de milico, caramba, ganó la guerra. Yo me saco el sombrero, caramba, roto chileno. Es una gran cueca sobre el oro en California, porque el oro en California fue un gran hito para Chile, ¿ya? Se estima que la cantidad de chilenos que llegaron a California fue mayor que la de cualquier otra comunidad, ¿ya? Fueron más que los mexicanos, fueron más que los norteamericanos desde Boston, desde Nueva York, porque acuérdense que un gringo que estaba en Nueva York, que escuchaba los rumores de este hallazgo fabuloso, ¿no es cierto?, de que el oro brotaba solo del suelo, ¿ya? El gringo que estaba en Nueva York tenía dos opciones para llegar a California. Uno era cruzar, ¿no es cierto?, todo el continente norteamericano a caballo y encontrarse con hartos indígenas que se iban a encariñar con el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, o sea, por el lejano oeste y el indómito lejano oeste, o subirse en un barco y tener que bajar al estrecho Magallanes, ¿no es cierto?, a pasar al Pacífico, descansar en Valparaíso, ir a un par de bares en Valparaíso y de ahí seguir a California. Por lo tanto, los primeros en enterarse de este hallazgo tan fabuloso son los chilenos. Y el chileno se caracteriza por pillo. Y el chileno es minero, además. Tenemos una tradición minera precolombina. Por lo tanto, ni tonto ni perezoso, los chilenos empiezan a embarcarse hacia California a buscar fortuna. No vayan a creer ustedes que se hicieron muy ricos muchos hay chilenos que sí se hicieron ricos, por supuesto, pero el minero tiene otra característica, que también hay una gran cueca chilena, también del Nano Núñez, ya que habla del minero. Minero botarata, gastáis tu plata. No son muy ahorrativos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, parten los mineros para allá. Acá tengo una imagen de San Francisco. Se decía que en el puerto de San Francisco los barcos con banderas chilenas superaban todos los otros barcos, ya en la bahía de San Francisco. Hierbas Buenas se llamaban en aquel entonces, ¿ya? Y por supuesto que están encontrando, y al principio no sabían, los mismos obreros en un aserradero. Esto ocurre en un aserradero, este descubrimiento, ¿ya? El señor Sutter tiene un aserradero y los caballeros agachan y recogen unas pepitas, ¿ya? Y sin saber mucho lo que son esas pepitas de oro. Pero por supuesto que no faltó el chileno pillo, que le dice, todo lo que tú encuentres de estas pepitas o polvitos de oro, yo te voy a pagar 60 francos por la onza, ¿ya? Y ese fue un bergantín chileno. Y ahí empieza esta fiebre del oro. Y se embarcan desde Boston, o desde Nueva York, o desde Europa también, ¿ya? Desde España, desde Londres, pero el viaje es desde Londres hasta Río de Janeiro, Estrecho Magallanes, ¿no es cierto?, Valparaíso. O sea, es un tremendo viaje, ¿no es cierto?, para partir hacia allá. Bueno, los comerciantes, bueno, y no solamente partían buscadores de oro, también parte gente que ve en esto también oportunidades, gente que no es minera, pero dice, bueno, yo voy para allá y soy cocinero, voy a hacer un restaurante y me voy a hacer rico. O sea, aquí se crea la minería, hasta el día de hoy, ya tiene la capacidad de crear muchos mercados anexos. Hoy día, en términos modernos, tenemos toda la industria minera, pero tenemos toda la gente que fabrica maquinaria para la minería, ¿no es cierto? Aparte tenemos los compradores, tenemos todas las cocinas, los casinos, porque se hacen campamentos. O sea, tenemos toda una cantidad de industria paralela
¿ya?, que se nutre de la industria minera, y eso va a ocurrir acá también. O sea, van a partir mucho, bueno, exceden de 80.000, pero ya para el año 52 ya tenemos 254.000 personas en California, en Yerbas Buenas, ex Yerbas Buenas, San Francisco, que partió el año 48 con 5.000 personas. Entonces, imagínense lo que es esta explosión demográfica en California. Por supuesto que las chiquillas, no, ni tontas ni perezosas, parten detrás, ¿no es cierto? Porque también se dan cuenta que hay un mercado donde hay mucho hombre junto y solo, hay un negocio también importante que se puede explotar. Entonces parten allá steamship, o sea, barcos a vapor que parten a California en forma directa, extraordinario, o sea, parten muchísima gente, y por supuesto que no todos los chilenos y no toda la gente que llega para allá llega a San Francisco, no todos llegan a trabajar, de hecho, no son todos buscadores de oro, sino que llegan como albañiles, panaderos, marinos, ¿no es cierto? Y los chilenos van a ser la mayor población de Sonora, por ejemplo. En Sacramento también van a haber barrios, en San Francisco va a haber un barrio entero que se llama Chilecito, así como hoy día existe Chinatown, ¿no es cierto? Little Italy, ¿ya? Son los primeros mineros. Lo interesante del chileno es que el chileno es minero, los californianos no eran mineros. Los señores de Nueva York y de Boston tampoco lo eran. Los primeros en llegar, que son mineros de verdad, que entienden cómo es esto, son los chilenos, y son los primeros que empiezan a extraer el oro del cuarzo, que no, porque el gringo que llega ahí lo que está haciendo es que se va al río con estos coladores, ¿no es cierto?, y sacan el polvito de oro, sacan las pepitas de oro, pero no saben extraer con chancadora, con material minero importante, no saben extraer eso, lo hacen los chilenos, son los primeros en empezar a hacerlo. Y por supuesto que ahí nadie cultivaba los campos, no había nadie sembrando nada de trigo, se morían de hambre. Por lo tanto, una industria anexa que surge con esta fiebre del oro es la exportación chilena de trigo. Chile va a empezar a exportar porque no hay trigo creciendo acá, no hay nadie que haga comida en California, ¿ya? A no ser que cazaran algún conejo, algún bisonte o algo por el estilo para comer, no tenían nada que comer. Y ahí Chile también se aviva y empieza esta exportación masiva de trigo y de alimento hacia California. Y no solamente eso, mucho equipo de minería para chancadoras, ¿no es cierto? Los comerciantes empiezan a partir cargados de género, mercadería, harina, charqui, poroto, maíz y papa, para alimentar a esta población que crece y que crece y que crece, pero que no puede comer oro ni pepitas. Por mucho que encuentre eso, necesitan comida, ¿no es cierto? No había mujeres también, por lo tanto, un dueño de café dice, vamos a importar mujeres. Y el año 1853 ya habían 7.245. Y una famosa chiquilla es la bella Rosario Amesti, que parte, por supuesto, California, se radica en San Francisco ya, y se hace rica. Estas fotos no son de ella, son fotos de prostitutas de California de la época de la fiebre del oro, que van a partir para allá, porque por supuesto que junto con eso, y el copete, ¿no es cierto? No puede faltar, ¿no es cierto? Las tabernas y las mujeres. Entonces se empieza a crear una población en California vibrante, sin Dios ni ley. Ya, eso es bien importante también entenderlo. Está que hay una explosión demográfica muy grande que crece muy precipitadamente, muy rápido, donde hay mucha plata corriendo, ¿no es cierto? Y no tenemos ni alcalde, ni sheriff, ni sheriff, ¿no es cierto? No hay autoridades todavía. Esto es una cosa que es explosiva, ¿no es cierto? Y en Chile, parten chilenos, como les decía yo, de todos los niveles sociales. Casi no quedó familia conocida en Chile que no contase con un representante allá. Benjamín Vicuña Maquena partió. Vicente Pérez Rosales partió, ¿no es cierto? Parece que no hubo quien no quiso de alguna forma aprovecharse de esta gran oportunidad, ¿no es cierto? Los que podían partían, qué sé yo, con huesillos, peras, ciruelas, ropas, ponches para trabajadores, para vender, para empezar a hacer comercio, hay monturas, frazadas, comino, ají, orégano, ¿ya? Y todo el que podía embarcarse hacia la zona minera, y charqui sobre todo. Acá tenemos Vicente Pérez Rosales, ¿ya? Que él parte el año 1848, ¿ya? Con 3 hermanos, un cuñado, 2 sirvientes, ¿ya? Con 6 sacos de harina tostados, 6 de frijoles, 4 quintales de arroz, un barril de azúcar, 2 de vino Concepción, papas, hachas, barretas,
fierro, pólvora, plomo para balas, con un paisaje, o sea, con el pasaje que le costó 612, ¿ya? Que llevaba además un poquito de dinero, ¿ya? Y en una barca que iban 20 hombres, 3 mujeres, 4 vacas, 8 cerdos, 3 perros, 17 marineros. O sea, parte para allá. Vicente Pérez Rosales no cupo, tuvo que ir en el siguiente bote. Imagínense, por la carga que estaban llevando. Vicente Pérez Rosales no parte con picota a los lavaderos de oro. Lo que él pretende es hacer algún tipo de negocio y fortuna y le va mal. ¿Ah? Y la verdad es que a muchos les va mal estando allá. Este caballero de acá es bastante interesante, se le conoce como el primer pintor de Chile, ¿ya? Muy aficionado a la pintura. Este es un retrato, José Manuel Ramírez Rosales, un retrato hecho por Montvoisin a él, ¿ya? Bueno, ¿y él qué es lo que hace? Él funda una ciudad, él se compra un gran rancho, ¿ya? En el sector de Marysville, ¿ya? Ubicado en un lugar estratégico de abastecimiento de los vapores que van hacia los yacimientos auríferos, ¿ya? Funda una ciudad, ¿ya? Desarrolla una labor agrícola. Él es el que empieza a liquidarle el negocio a los chilenos que están exportando trigo desde acá. José Manuel Ramírez dice, bueno, ¿por qué voy a estar trayendo trigo desde Chile cuando yo puedo plantarlo acá mismo? Si esta tierra es igual de fértil, ¿no es cierto? Importa las primeras cepas de vino que se cultivaron en las tierras californesas o californianas. Ustedes saben que el vino de California compite con el vino chileno. Por supuesto que uno es bien chauvinista y siempre dice que el vino chileno es insuperable, ya quizás un vino francés puede ser mejor, pero no, ni siquiera he escuchado eso. Yo siempre he escuchado decir que el vino francés es distinto, ¿ya? Pero no mejor, es distinto, no, es otra cosa, ¿ya? Pero el vino de California, ese, no compite con el chileno, pero está ahí, pero mucho mejor el chileno. Pero él trae las primeras cepas de vino que provienen desde Chile, ya en California. Benjamín Vicuña Maquena dice que él tenía las mejores sandías de California, que también las trae desde Chile y le empieza a plantar. Y hace este negocio muy próspero, muy importante en California. Se hace un hombre muy rico y de hecho, esta es una imagen de Marysville, esta es la ciudad que él fundó, que actual, esta es una foto, esta es una postal, ¿eh? Que la encontré en internet de Marysville, California, y todavía está el Castillo Ramírez, Ellis Ramírez que se llamaba, que es el castillo de él, ¿ya? Hecho con maderas nativas traídas de Chile, ¿ya? Hace esta residencia que es conocida hasta el día de hoy como el Castillo Ellis Ramírez. Bueno, él después vuelve a Chile, ¿eh? Pero como le digo yo, Chile empieza a dejar una impronta que lamentablemente hoy no se le conoce mucho en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una inmigración hispana tan grande que los mismos hispanos en Estados Unidos no saben decir si la persona es de origen mexicano, guatemalteco, nicaragüense, peruano, colombiano o chileno. O sea, se empieza a confundir esto. Pero tenemos, esta es un poco la imagen, este es un mapa de Vicente Pérez Rosales, de un libro de Vicente Pérez Rosales sobre los territorios auríferos. Acá se ve más claro. Acá está San Francisco, Oakland, Sacramento. Y acá está el aserradero Sutter's Mill, que es el aserradero donde se descubrieron las primeras pepitas de oro y el sector de aurífero, en el fondo, donde se fue a explotar todo el oro. Bueno, Benjamín Vicuña Maquena, como le decía yo, tenía todo un objetivo meramente comercial. Él parte con 2.000 quintales de harina, ¿ya? Y se estima que finalmente como 20.000 chilenos partieron a California y se instalan en San Francisco en un barrio que se llama Chilecito. Esta foto es de San Francisco de la época, pero no tengo ni una certeza que sea de Chilecito. Pero para ir un poco viendo, en Sacramento el primer hospital fue construido por chilenos. O sea, yo les cuento todas estas cosas porque uno dice, Chile ha dejado huella, ¿no es cierto? Buenaventura Sánchez fundó la ciudad de Washington City, otra ciudad fundada por un chileno, a 10 horas de San Francisco, y algunas de sus calles tienen nombres de chilenos importantes: Cochrane, Mate, Bulnes, Osa, Alessandri, Valparaíso, Constitución. Los mismos habitantes de Washington City en California, yo creo que no saben ni siquiera el origen de los nombres de sus calles. Esta es una imagen también, este es de Washington City, pero de la época. Hoy día debe ser una gran ciudad, 10 horas de San Francisco, debe ser una ciudad muy importante, ¿no es cierto? Bueno,
como le digo yo, existe poca memoria en forma local con respecto a la huella chilena, porque los chilenos se terminan fundiendo. De hecho, menos de la mitad de los aventureros chilenos volvieron, y los que vuelven tendían a ser los de gente más bien de clase alta, los Vicente Pérez Rosales, ¿ya? El resto se quedan allá, y los que se hacen ricos, como un señor Juan Evangelista Reyes o un inglés de Valparaíso, Thomas Leake, y que se hacen fortunas, terminan quedándose allá y se incorporan en la sociedad norteamericana. Entonces, vamos a perder este vínculo. Sin embargo, hay, como yo les contaba, esfuerzos por encontrar la ruta de la cueca. ¿Qué tipo de huella fue dejando Chile en toda la costa del Pacífico? ¿No es cierto? Durante, sobre todo estos años en que el puerto Valparaíso era el puerto principal del Pacífico, el más importante de todos, pero así, lejos, el más importante. Estos son todos dibujos de su estadía en San Francisco de Vicente Pérez Rosales, son imágenes de memoria chilena, todas estas ilustraciones, de la vida, ¿no es cierto? Acá están los mineros lavando ropa, por ejemplo, el mapita que les mostré hace un poco rato atrás, son ilustraciones de su diario, en el fondo de estancia aquí en Chile en esa época. Como les contaba, el chileno es un minero que sabe su oficio, que conoce su oficio. Y va a llegar a San Francisco en circunstancias que los mineros norteamericanos, los locales, ya que se hacían llamar los galgos, están extrayendo el oro con estos coladores, ¿no es cierto? Pero el chileno está aprovechando la tecnología para extraer de forma muy eficiente el oro y les va muy bien. Y el minero chileno termina siendo muy exitoso. ¿Qué va a pasar, por lo tanto? Vamos a empezar a tener conflictos, ¿ya? Yo les contaba que este es un sector donde inicialmente no hay leyes, no hay reglas, no hay institucionalidad. Lo único que es un aserradero que empezó a sobrepoblarse, y estos fueron campamentos y campamentos que van creciendo, pero no existe una institucionalidad que vaya guiando el desarrollo explosivo de estas nuevas ciudades que explotan en 2, 3, 4 años, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener periodo de grandes bandoleros. Ahí, como contaba la cueca, ¿ya? El chileno fue temible bandolero, recortó su carabina, ¿ya? Fueron grandes bandoleros. Los norteamericanos tampoco lo hacían nada de mal, ellos hacían llamar los greyhounds o los galgos, ¿ya? Y que entraban en conflicto con las otras comunidades, ¿ya? Y sobre todo con comunidades étnicamente distintas. Y el chileno generaba especial resentimiento, especial rencor por el éxito que tenía. Y además tenía que haber sido muy despilfarrador el chileno, ¿ya? Como le decía yo, como por la característica de fiestero, juerguero, gastador. Tiene que haber, no haber sido como el anglosajón, que es más ordenado, más ahorrativo, ¿no es cierto?, que va a ser muy ordenado. Entonces se tiene que haber ido este minero chileno con sus pepitas de oro a las tabernas, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber habido muchas instancias donde se generaron muchos roces, al punto que empieza a crearse una situación bastante insostenible entre los galgos y las distintas comunidades no norteamericanas, ¿ya? O sea, los norteamericanos nativos con los grupos no norteamericanos, y entre ellos los chilenos. Y acá tenemos al famoso Joaquín Murieta, que es quien inspira, ¿no es cierto?, la leyenda del zorro, ¿verdad? Joaquín Murieta, los mexicanos dicen que era mexicano, y que puede ser. Y los chilenos dicen que era oriundo de Quillota, ¿ya? Isabel Allende tiene una novela, ¿ya? O sea, basada en este personaje, que también lo sitúa en Chile. Pablo Neruda también habla de Joaquín Murieta, ya como este personaje oriundo de Quillota, minero, en que los galgos en algún momento determinado lo atacan y matan a su mujer y sus hijos. Esta es toda la leyenda. Quizás no haya sido así, ¿no es cierto? Y él, muy despechado, decide vengarse y empieza a ser un bandolero. Yo creo que todos eran bandoleros, ¿ya? Yo no creo que haya sido necesaria una matanza de la mujer y de los hijos para él convertirse en malo, pero es parte de la leyenda linda, ¿no es cierto? Pero el tema es que, y los que vieron la película del zorro de Antonio Banderas, ¿se acuerdan o no? ¿La vieron? En la película del zorro se que actúa Antonio Banderas y actúa Anthony Hopkins. El hermano de Antonio Banderas, que es el futuro zorro, se llama Joaquín Murieta. Y Joaquín Murieta, de hecho, le cortan la cabeza y lo andan trayendo en un frasco y lo andan exhibiendo. Y el amigo de Antonio Banderas
es un gallo que tenía 3 dedos, también existía, Three Finger Jack. O sea, son personajes históricos y después viene toda esta historia novelada y cinematográfica, ¿no es cierto? Pero tenemos estas situaciones, como decía yo, en que se van a crear estos roces importantes que va a ser necesario, por lo tanto, empezar a instaurar alcalde, gobernación, sheriff, porque se va a perder el control en todo este sector de acá. Y finalmente, las historias que empiezan a llegar a Chile sobre el maltrato que reciben los chilenos de parte de los galgos, de estos norteamericanos, va a ser tan grande que los chilenos disponen un barco, ya arriendan un barco, una fragata norteamericana, el Inconstant, contratado por el Estado para repatriar a cualquier chileno que esté pasándolo mal en California. Y lo estaban pasando mal, pero no tanto, porque solamente volvieron 6. ¿Ya? Lo comento y lo pongo acá porque estoy pensando en el avión que se acaba de llevar a los haitianos de vuelta a Haití, ¿no es cierto? Hay en paralelo ahí. Por eso me acordé. Bueno, como les decía yo, la fiebre del oro California va a significar el traslado y el movimiento de grandes masas de chilenos que, como les decía yo, parten, ¿no es cierto?, con su idiosincrasia, con su historia, con su conocimiento, con su conocimiento minero, ¿ya? Con maquinaria. O sea, vamos a tener una gran exportación de toda la industria paralela, o sea, no solamente la minera, como decía, sino que la agricultura, toda hacia Estados Unidos, en una explosión de exportación. Ahora, Chile, como parte, estoy hablando del tiempo de la colonia, como parte de la corona española, todos los países o los territorios españoles no tenían permitido exportar, ¿ya? Lo que podían hacer era vender sus productos, pero no había lo que nosotros entendemos como exportación y que uno tiene como el libre mercado y le puede vender a quien quiera, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos, sobre todo Chile, que tiene yo creo que es de los países más abiertos del mundo en relación a tratados, ¿no es cierto? Tratados comerciales para vender y para comprar. La corona española era tremendamente monopólica, ya no permitía ni un tipo de tratados o ni de acuerdos ni de comercio entre países que no fueran, entre la colonia y España. Cuando empieza a flexibilizarse un poco, lo que va a permitir es que, por ejemplo, Chile pueda exportar al Perú. Era más eficiente que Chile exportara al Perú y después de Perú hacia España, ¿me entiendes? Pero va a haber mucha restricción, va a ser muy monopólico y va a ser muy proteccionista. O sea, este va a ser un comercio absolutamente dentro de los territorios de la corona, pero no vamos a tener comercio ni con los franceses, ni con los holandeses, ni con los ingleses, ni nada. Por eso es que los ingleses y los holandeses se convierten en piratas, porque quieren ser parte de este tremendo y lucrativo negocio americano, y los españoles no los dejan participar, ¿se fijan? Entonces vamos a tener esta dinámica de que los españoles están llevando oro hacia España y los barcos, los piratas ingleses o holandeses persiguiendo estas fragatas españolas, no sé, todos estos galeones en realidad, españoles. No conozco mucho la diferencia entre fragata y galeón. Sé que los galeones son más, están armados, ¿ya? Para protegerse y defenderse de los piratas. Pero como les decía yo, nosotros teníamos una industria agrícola inicialmente para autoabastecernos, pero tempranamente en la colonia empezamos a exportar, ¿ya? Y para el año 1687, ya donde ya estamos exportando hacia Lima, un terremoto ocurrió en Lima, va a significar un despegue para el nivel de exportaciones de Chile hacia ese país, ¿no es cierto? Porque arruina la ciudad este terremoto, esteriliza los campos y todos sus alrededores, por lo tanto va a tener que empezar una exportación importante chileno hacia el Perú, ¿no es cierto? Donde el precio del trigo se triplicó acá en Chile y en Perú llegó a costar entre 20 y 30 pesos. Entonces vamos a tener que, la exportación de trigos va a recibir este empuje importante ya en tiempos de la colonia. Y Chile exportaba no solamente trigo, sino que alfombras y mantas de Chillán y Concepción, alfarería, ¿no es cierto? Se cultivaba vino, bueno, trigo, maíz, papa, manzano, olivo, durazno, y todo eso partía solamente al Perú, ¿ya? El cáñamo para la fabricación de las mechas, para los arcabuces, las escopetas que ellos tenían, ¿no es cierto? Soga. Entonces, y se sembraba el cáñamo en La Serena, en Concagua y en otros
valle, y por supuesto que la ganadería, se exportaba también carne, la carne se exportaba en forma de charqui, por supuesto, porque tenía que exportarse nada más que en forma no perecible, ¿ya? El cebo era muy importante, el cebo y la grasa eran muy importantes para hacer vela, acuérdense que no teníamos luz eléctrica en esa época, entonces tenemos una actividad, una industria local importante y una actividad comercial con el Perú importante a una escala muy baja, ¿no es cierto? Y cobre, también Chile, yo les vuelvo a decir, es un país minero y no teníamos, sí teníamos, perdón, oro y plata teníamos, pero no al nivel de otros países, ¿no es cierto? Nuestra mayor exportación minera era el cobre, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Nosotros dependemos absolutamente del precio del cobre, el país depende, o sea, el PIB va a depender del precio del cobre, como es un commodity, sube y baja según los caprichos del mundo, ¿me entienden? No es un precio que uno puede fijar, pero ya en esa época se exportaba, el cobre era una materia prima muy importante para la fabricación de campanas, de cañones, de armas, etcétera. Entonces, y Perú exportaba hacia Chile frutos secos, vinos, grasas. No sé lo que son cordobanes, esto lo copié, no sé lo que es un cordobán, charqui, harina, etcétera. Bueno, y devolvía vestido, arroz, azúcar, etcétera, ¿no es cierto? Y estas rutas comerciales se van a mantener así durante más de 200 años, en el fondo. No va a cambiar este tipo de comercio hasta que ya no tenemos a los Borbones como reyes de España, ¿ya? Y los Borbones, entonces hay que son originalmente franceses. Y los Borbones lo que van a hacer es aplicar una cosa que va a ser conocida como las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas van a ser muy importantes en muchos aspectos, ya van a modernizar la armada, van a modernizar el ejército, van a modernizar también la administración de las colonias. Es en el marco de las reformas borbónicas, por ejemplo, en que todo lo que es Bolivia va a pasar administrativamente de depender del virreinato del Perú, va a pasar a depender al Virreinato de La Plata. De hecho, se crea el Virreinato de La Plata, ¿ya? Toda la provincia de Cuyo, que pertenecía, eso es San Juan, Córdoba, Mendoza, ¿no es cierto?, que pertenecía a Chile, a la Capitanía General de Chile, también va a ser reestructurado. Total, da lo mismo, parece que todo pertenecía a la corona, estos son todos arreglos administrativos, ¿ya? Nunca pensaron que los países se iban a independizar y iban a haber conflictos fronterizos como los hay ahora, ¿ya? O como, sí, todavía hay conflictos fronterizos, pero en ese minuto hacían arreglo, al fondo, como quien administra un gran fondo. Entonces, las reformas borbónicas van a tener un impacto muy profundo en muchos aspectos en la sociedad, no solamente la chilena, sino que en toda la sociedad de todas las colonias y la española también. Y dentro de las reformas borbónicas es que se abren las rutas comerciales entre todas las colonias, ya no es solamente entre Chile y Perú, sino que ya vamos a poder empezar a hacer cierto comercio con Argentina, por ejemplo, vamos a tener más apertura y sobre todo se va a permitir el comercio con Francia, ¿ya? Todo esto, por supuesto, que para disminuir el contrabando, porque siempre pasa que cuando uno tiene mucha restricción comercial, el contrabando viene por añadidura. ¿Se fijan? Entonces, lo que están tratando de hacer esta reforma es tratar de disminuir el contrabando al abrirse las rutas comerciales. Lo que va a permitir, por supuesto, que haya un mayor desarrollo industrial, ganadero y agrícola, al punto que ya para el año 1838, con un Chile independiente, se funda la Sociedad Nacional de Agricultura. La Sociedad Nacional de Agricultura se fundó, este teatro municipal, aquí estaba, y todavía, esa casona no está, pero todavía está ahí en un edificio grande. Cuando pasen por ahí, no sé, pues sí, está acá al lado, aquí a la vuelta de la esquina, van a ver que ahí está la Sociedad Nacional de Agricultura, que va a empezar a fomentar, por supuesto, la importación y la exportación ya de maquinaria, de abono, educación, mejoras, planificación de riego, etc. O sea, va a haber toda una cantidad de mejoras en la industria muy incipiente chilena, porque con la independencia Chile se abre al mundo, ¿no es cierto? Ya empieza tenemos que ser un país. Además, nosotros no tenemos grandes riquezas como lo tenían otros países, por lo tanto, Chile tiene que ser un país que busque sus ventajas comparativas, y en eso va a haber el comercio, ¿ya?
discúlpame. Y la minería también va a tener una explosión importante, o sea, también va a haber un desarrollo en la minería. La minería existía, había lavaderos, por supuesto, de oro acá. Ustedes saben que Pedro de Valdivia, ¿se acuerdan que lo hablamos? Lo comentamos la otra vez. Pedro de Valdivia, recién llegado a la zona central, negocia con Michi Malonco y Michi Malonco lo deja ir a extraer el oro al estero Marga Marga. El estero Marga Marga, que hoy día yo creo que no queda ni un hilito de agua, ¿no es cierto? Que se ponen los circos en el estero Marga Marga, y al costado del tal casino, ¿no es cierto? Pero en ese sector, Pedro de Valdivia parte como con 50 españoles. Acuérdense que llegaron en la conquista, Pedro de Valdivia llegó como con 112, 114 españoles, funda Santiago, y una vez Santiago está fundado, él ha negociado con Michi Malonco, porque ahí tiene un conflicto, y negocia con Michi Malonco, y Michi Malonco le dice, anda al Marga Marga y extrae oro. Y estaban extrayendo oro, y de hecho estaban extrayendo oro al punto que incluso Pedro de Valdivia empieza a construir en Concón un barco para poder transportar el oro de vuelta al Perú. ¿Por qué? Porque con eso podía tentar al Perú para que le manden más personas, ¿ya? El oro a Pedro de Valdivia en realidad no le servía mucho en Chile, que iba a comprar acá en Chile con oro, ¿no es cierto? Lo que le importa es que manden más personas acá, que vengan refuerzos, que venga un contingente importante, sobre todo que la situación no es fácil, ¿ya? De hecho, tampoco fácil es que mientras Pedro de Valdivia estaba en Concón, ¿ya? Traja Lonco, el hermano de Michi Malonco, ataca a los españoles de Pedro de Valdivia en Concón, y Michi Malonco ataca a Santiago, ya en este gran desastre que finalmente, si no es por la Inés de Suárez, quién sabe en qué habría terminado, nosotros la incipiente fundación de Santiago. Entonces, como les decía yo, acá hay lavaderos de oro, que era suficiente para fabricar vajillas, joyas, qué sé yo, moneda, etc. Tenemos plata, cobre, plomo. Nunca fue muy bueno, a pesar de que yo creo que lo que más hacía era tributar un porcentaje bastante alto, ¿no es cierto? Pero el cobre era bastante abundante, de fácil extracción, que permitía la construcción de varios artefactos importantes, como cañones o campanas, ¿no es cierto? Y ya para la independencia, ya hemos tenido, ¿no es cierto?, Diego Portales tiene la gran visión de empezar a contratar a extranjeros conocedores, ¿no es cierto? Entre ellos va a estar Gay, ¿se acuerdan? Andrés Bello. O sea, aquí hay una visión de país que no solamente lo comparte Diego Portales, sino que muchas personas de traer a estos extranjeros con gran conocimiento, entre ellos Ignacio Domeyko. Ignacio Domeyko es quien profesionaliza el oficio del minero, ¿no es cierto? En La Serena se hace estas clases de química, de mineralogía, hace el estudio sobre la minería y la geografía en Chile, ¿no es cierto? Despierta el interés, o sea, está profesionalizando este gran oficio, incentiva la industria del comercio de la minería, ¿no es cierto? Y es un gran pionero. Y por supuesto que él, esto lo comentamos también, y esto va a ser importante en esto, que él nota que, o sea, una cosa es extraer el cobre, ¿no es cierto?, o extraer el oro o la plata, pero otra cosa es llegar a puerto con eso. O sea, ¿qué saco yo con sacar el cobre si no me lo puedo llevar ni a un puerto, no lo puedo exportar, no lo puedo mandar a Perú, a Estados Unidos o a Europa? ¿No es cierto? Va a ser muy necesario no solamente el proceso de extracción, que para eso necesito energía, sino que también el proceso de transporte, ¿ya? Y necesito, por lo tanto, combustible para poder hacer andar mi maquinaria extractiva, todos los procesos extractivos de la minería, y el transporte de los productos mineros, ¿no es cierto? Entonces, él va a ser de los primeros a empezar a incentivar, él ya está pensando en los recursos naturales, está viendo con gran espanto cómo se está desertificando el norte de Chile, porque se están cortando todos los árboles para poder alimentar esta industria, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos un personaje acá que está atento a esto, diciendo, no, aquí olvídese la leña además ni siquiera es calórica, lo que hay que usar es algo que dé una gran cantidad de energía, de calorías, y para eso es el carbón, ¿ya? Porque tenemos un sector, una industria minera que es importante, Chañarcillo, el mestizo Juan Godoy, ¿no es cierto?, que lo descubre el año 1832, entonces el crecimiento económico de Chile tiene directa relación con las exportaciones chilenas, ¿ya? Las exportaciones, por supuesto, que de trigo, como les decía yo, pero de plata y de cobre. Entonces, va a ser muy importante que el trigo, que la plata, que el cobre, que el oro puedan llegar a puerto, ¿no es cierto?,
Entonces vamos a tener un sistema financiero que se arregla gracias a esto, códigos legales, ley de banco, finanzas públicas que se establecen, ¿no es cierto? Pero como les decía yo, necesitamos también encontrar alguna forma de abastecer esta industria que todos sabemos que es una industria tremendamente voraz, ¿no es cierto? Voraz en términos de energía, voraz en términos de agua, en todo sentido, ¿ya? Por lo tanto va a ser necesario. Y en ese sentido aquí adquiere gran notoriedad Matías Cousiño, ya que era un mayordomo portugués, ¿no es cierto?, que trabajaba en las minas de Chiñarcillo y finalmente se termina casando con Luz Gallo, que es una de las herederas de Chiñarcillo, ¿ya? Y lo que él va a hacer es orientar su mirada hacia el carbón, ¿no es cierto? Y va, porque necesita combustible, se está dando cuenta que en Chiñarcillo, que en todas las mineras del norte no hay combustible y dice, bueno, mi fortuna la voy a hacer en este lado. Y es lo que va a terminar haciendo, ¿no es cierto? Comienza con toda la explotación de carbón de Lota y de Coronel, ¿ya? Que, bueno, hoy día son patrimoniales todas estas construcciones, ya no existe la extracción de carbón en estos sectores, ¿no es cierto? Pero tenemos acá una herencia importante y una de las mayores fortunas de Chile se hace sobre la base de la minería del carbón. El carbón va a ser fundamental y muy importante porque no solamente está alimentando toda esta maquinaria tan voraz que es la minería en Chile, sino que es el insumo más importante de quizás una de las revoluciones más importantes que vive no solamente Chile, el mundo, que es la revolución industrial, ¿no es cierto? La revolución industrial tiene varias etapas y la primera etapa, y quizás la más revolucionaria, es cuando se dan cuenta que pueden movilizar, que las personas pueden reemplazar la fuerza animal, ¿ya? O sea, de tracción, ya sea de un buey o de un ser humano, se puede reemplazar por maquinarias que van a estar recibiendo energía proveniente del vapor. Pero para generar vapor necesitamos calor, ¿no es cierto? Y el carbón va a ser el insumo más importante para poder movilizar toda esta maquinaria a vapor que no solamente va a ser importante en la industria misma, ¿no es cierto? Las imprentas, por ejemplo, las imprentas antiguas, en la primera fase de la revolución industrial, eran movidas por máquinas de vapor, ¿ya? En el campo todavía uno ve, ¿no es cierto?, a la orilla de los caminos, todo esto como estas máquinas de vapor también que servían para las faenas propias del campo, y por supuesto que los motores a vapores, estas fábricas, pero los motores a vapores también van a servir para mover maquinaria, ¿no es cierto? Van a empezar a aparecer los barcos a vapor, los trenes a vapor, o sea, no es solamente maquinaria estática que está haciendo algún oficio, sino que además estamos moviendo carga, ¿no es cierto? Tractores, etcétera, son todas maquinarias propulsadas por este combustible que es el carbón, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la revolución industrial, que va a ser este proceso que comienza a principios del 1800, pasa por varias fases, ¿no es cierto? Va a ser una fase que va a ser la del motor a vapor, pero después cuando ya se inventa la electricidad, ¿no es cierto? Thomas Edison, bueno, la electricidad siempre existió, pero cuando la electricidad empieza a ser aprovechada, ¿no es cierto?, la energía eléctrica, vamos a ver un reemplazo de muchas maquinarias a la maquinaria eléctrica, de carbón a electricidad, las imprentas van a ser eléctricas, etc. Bueno, y hoy día seguimos viviendo una cuarta fase de la revolución industrial, que es toda lo que estábamos hablando recién, Facebook, impresoras digitales, impresoras 3D, Instagram, WhatsApp, etc. O sea, todo esto que es lo que es digital, tecnológico y todas las nuevas plataformas, ¿no es cierto? O sea, que hoy día las grandes empresas, es bien increíble esa transición, las grandes empresas, la mayor empresa de transporte del mundo hoy día no tiene ni un solo auto, se llama Uber. Lo que tiene es una buena plataforma. La mayor empresa de alojamiento del mundo no tiene ni una sola habitación, que es Airbnb. ¿Se fijan? O sea, tenemos, hoy día acá en Chile, yo he visto una cosa increíble, el mayor supermercado no tiene supermercado, que es Corner Shop. Bueno, ahora sí porque se vendió, pero se fijan que hoy día la industria está cambiando, pero todo esto parte gracias a la explotación del carbón y el aprovechamiento del carbón, ¿no es cierto?, que moderniza toda la infraestructura productiva y de transporte, no solamente Chile, del mundo entero. Y aquí vamos a tener un personaje sumamente importante, Guillermo Wheelwright, que es un inglés que llega a Chile y ve una oportunidad también acá en Chile, y va a ser quien construye el primer ferrocarril de Chile.
¿ya? Va a construir el ferrocarril desde Copiapó hasta Caldera. Este es el primer ferrocarril de Chile y el segundo de Sudamérica. Es el segundo ferrocarril de Sudamérica. O sea, Chile lleva una delantera en este tipo de mirada vanguardista y de visión con respecto al desarrollo de infraestructura, ¿ya? Dentro de Sudamérica. Por supuesto que hoy día podríamos decir muchas cosas. Yo estoy hablando desde una perspectiva del siglo XIX. Hoy día uno dice, la minería también está destruyendo tanto, ¿no es cierto? Es tan voraz, pero en ese momento es lo que va a significar que Chile tenga cada vez mejor estándares de vida. Se generan, por supuesto, que muchos otros problemas, la cuestión social, etcétera. Acá tenemos la estación de Copiapó. Bueno, funda, como le digo yo, el ferrocarril de Copiapó-Caldera, el segundo en América del Sur después de un ferrocarril inglés en las Guyanas, ¿ya? Hace el primer telégrafo de América del Sur acá en Chile, mejoras en Valparaíso, faro, fábrica de ladrillo, instalación de gas, instalación de agua potable. Son gente que tiene una visión de futuro importantísimo, que avanza. Bueno, acá tenemos los ferrocarriles, ¿ya? Y también comienza la extracción de otro tipo de minería como el bórax, cal y salitre, y él funda la Pacific Steam, ahí está mal puesto, Pacific Steam Navigation Company, que creo que es la antepasada de la Sudamericana Vapores, la Pacific Steam Navigation Company, y es la empresa naviera más antigua del mundo, vigente hasta el día de hoy, ¿ya? La empresa naviera más grande del mundo con 3 salidas a la semana, desde Copiapó a Liverpool. Imagínense lo que estábamos exportando en ese momento, la cantidad que estábamos exportando. 3 salidas semanales a Liverpool. Yo lo encuentro de alto impacto, estamos en el siglo XIX, ¿no es cierto? Pacific Steam Navigation Company, acá tenemos algunos de los barcos a vapor, ¿no es cierto?, de la época. Aquí una estampilla conmemorativa de la importancia de Wheelwright. Pero como les digo yo, Chile está exportando, Chile está mostrando mucho. Estamos en plena revolución industrial durante el siglo XIX, en que Chile quiere hacer alarde de lo que es, ¿no es cierto? Y de hecho, en el año 1875, Chile empieza a copiar y a emular lo que hacen países como París o como Bélgica o como Londres, que es ostentar de su desarrollo. Y vamos a tener la gran feria internacional que se celebra en Quinta Normal, que todavía quedan restos de lo que fue esta gran feria. Han visto el invernadero que hay allá, ¿no es cierto?, que se hace a propósito de esta feria internacional, una especie de FISA. ¿Se acuerdan de la FISA, los que son más viejos? ¿Sí o no? Los que son más jovencitos no van a tener idea, ¿no? Pero una especie de FISA, imitando estas grandes exposiciones donde están haciendo alarde de las cosas que hacen. De hecho, en París, la Torre Eiffel se construye a propósito de esta gran exposición. ¿Se fija? En Londres se construye un gran invernadero también, a propósito de esto, donde están mostrando capitalismo, progreso, revolución industrial. Miren qué lindo y qué choros somos. ¿Se fija? Miren lo que nosotros podemos hacer. Esto es lo que nosotros exportamos. Y de Chile lo que va quedando son estos invernaderos maravillosos, pero están deteriorados, están súper deteriorados. Da una pena tremenda verlo. Ya en Londres el invernadero se desmanteló, no está, ¿ya? Y otra cosa más que también exportamos a propósito de estas ferias internacionales fueron, y aquí yo les recomiendo mucho este libro, el de los zoológicos humanos, este de acá, que fue en esta Exposición Universal de París de 1889, mostremos quiénes son los chilenos, ¿ya? Y se secuestran, ¿ya? Raptaron a Selknam, capturados por un ballenero, ¿ya? Y que fueron llevados después a Londres, que fueron mostrados en el Westminster Aquarium. Están mostrando aquí a unos personajes tremendamente exóticos, ¿ya? En condiciones bastante terribles. Estaban mostrando Selknam, patagones, mapuches también, por supuesto, ¿ya? Que finalmente va a haber una protesta importante. Y de hecho, Carlos Antúnez, embajador de Chile en Francia, interviene para repatriar a los fueguinos, ¿ya? Y aquí hubo un problema importante porque los fueguinos no se consideraban ellos chilenos, porque no hablaban ni castellano, en el fondo no entienden lo que es el concepto de nación, ¿no es cierto? Y finalmente se resuelve que estos indígenas eran chilenos y los sobrevivientes, que fueron 4, ¿ya? Terminan volviendo después finalmente a Punta Arenas, no son capaces de soportar ni el clima, sobre todo las enfermedades, ¿ya? Esos personajes, todos estos indígenas eran muy vulnerables, muy susceptibles.
están las fotos más bellas. Estas son fotos de estudio, ¿ah? Yo lo encuentro de una belleza, ya, conmovedor esto, de una calidad fotográfica, además, maravilloso, y de una belleza. Estos niños, quién sabe qué habrá pasado, porque estos niños fueron todos secuestrados para esto. Bueno, y entre los visitantes también a la exposición estuvo este personaje de un episodio muy insólito de la vida republicana chilena, cuando un francés, ¿no es cierto?, Aurélie Antoine, se corona a sí mismo y se promulga a sí mismo como rey de la Araucanía. Me imagino se acordarán un poco de ese episodio, que significó para Chile, nunca lo sintieron como una amenaza contra la soberanía chilena, que apareciera este francés loco que se coronara rey de la Araucanía, pero lo que sí va a hacer el Aurélie Antoine, que por eso lo terminan echando de Chile, es que releva un problema importante, ¿ya? Y el problema que está relevando ahí mismo es que la Araucanía, el año 1850, 1840, no estaba todavía domada, ¿ya? Supeditada al gobierno chileno. Entonces, cuando llega este señor y de repente dicen, miren, yo soy el rey de la Araucanía, y los mismos loncos de la Araucanía me proclamaron rey de la Araucanía, a Chile, como le digo yo, les dio lo mismo, lo echaron, lo mandaron de vuelta a Francia, este señor rey de la Araucanía, pero se dan cuenta que aquí tienen un tema que puede ser mayor, que tiene que ver con que la soberanía chilena sobre el territorio de la Araucanía estaba dudosa, ¿ya? Gatillando, por lo tanto, todo lo que después se conoce como la pacificación de la Araucanía, ¿ya? Bueno, entre los visitantes estaba Aquile I, rey de la Araucanía, sucesor de este caballero Aurélie Antoine, y lo que hacía él era llevar a sus súbditos, a estos pobres súbditos, a pasearse por las tabernas, porque él estaba mostrando a sus súbditos mapuches, en el fondo, secuestrados también, ¿no es cierto? Entonces tenemos también una historia tremenda de cómo mostramos Chile. Ahora, estos zoológicos humanos, que a nosotros nos pueden parecer muy aberrantes, no se olviden que era una práctica muy común, sobre todo de los circos. Los circos tenían esta práctica de llevar el mundo al mundo, con un afán, no sé si filantrópica la palabra, no me atrevería a ir tan así, pero sí con un afán de, como digo yo, esta frase era de los circos, llevar el mundo al mundo. Entonces lo que tenían eran, por ejemplo, a aborígenes australianos, a polinésicos, a las mujeres de cogote largo, y las exhibían en los distintos circos. Acuérdense que el circo era una empresa multinacional, ¿no es cierto?, muy cosmopolita, y lo exhibían. Entonces entra en esta lógica con este afán de la gente del mundo de querer conocer el mundo. Entonces entra en esta lógica de que estamos mostrando a los indios americanos, a Buffalo Bill con los indios americanos, y eso era un espectáculo de circo, ¿se fijan? Y lo hacían con Buffalo Bill de verdad y con indios americanos contratados para recrear hazañas anteriores, en el fondo. Entonces eran espectáculos de circo. Estos zoológicos humanos respondían a una dinámica que estaba muy normalizada en esta época. Hoy día nos puede horrorizar, pero estaba muy normalizado, que tenía que ver con un afán de mostrar qué es cada país, ¿ya? Y quiénes son los habitantes de los países y cómo son, y sobre todo si eran exóticos era más interesante todavía, ¿ya? Quizá de todos los productos que Chile exportó, uno de los más, no sé si importante es la palabra, pero sí, de los más importantes, de los que mayor impacto causan, sobre todo en Chile, es la exportación del salitre. Chile era el mayor productor de salitre del mundo, y el salitre era absolutamente fundamental, ¿no es cierto?, no solamente en faenas agrícolas, en gran abono, sino que además era el insumo principal para hacer pólvora. Entonces Chile, como mayor productor de salitre natural, se van a generar grandes fortunas en Chile, grandes fortunas a raíz de la explotación del salitre, con todos los problemas que eso todos ya conocemos, ¿no es cierto?, como la matanza de Santa María de Iquique, la cuestión social, todos los problemas de abuso, pero que en esa época no eran consideradas como tal, ¿no es cierto? Van a ser necesarias varias reformas para ir cambiando las condiciones, pero el salitre es, y la pampa salitrera del norte, ya que inicialmente Chile llegaba hasta Copiapó, acuérdense, post-guerra del Pacífico, que ya vamos a tener los riquísimos sectores de Tarapacá, Antofagasta, ¿no es cierto?, muy ricos en salitre,
y el salitre, como decía yo, insumo muy importante para la agricultura. Va a ser una exportación fabulosa y se van a crear grandes fortunas a raíz de esto, ¿ya? La exportación de 500.000 toneladas de salitre, ya para el año 1880, termina durante la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1910, 1920, alcanza hasta los 3 millones de toneladas de exportación. O sea, esto va a ser un negocio fabuloso. O sea, Chile goza de un nivel y un estándar y un ingreso, ¿no es cierto?, económico muy importante gracias a eso, ¿no es cierto? El nitrato, como les decía yo, el nitrato natural de Chile va a ser muy importante. Y durante la Primera Guerra Mundial, por supuesto que, perdón, me estaba sonando la alarma, y esto ya sé que esto tiene que terminar luego. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial tiene un efecto formidable sobre la industria, ¿no es cierto? Porque va a haber una demanda muy importante. El tema es que Chile, y la industria salitrera del norte de Chile, estaba muy vinculada con platas y con empresas inglesas. Y no nos olvidemos que Inglaterra era enemigo de Alemania, ¿ya? Y Alemania también necesita pólvora, y también necesita nitrato, también necesita el salitre, pero Inglaterra le prohíbe a Chile venderle a Alemania, ¿ya? Chile bastante reaciamente cede ante esto, no le vende a Alemania. ¿Y qué es lo que va a hacer Alemania finalmente? Como no tienen acceso al salitre, desarrolla la BASF, esta empresa farmacéutica, desarrolla el salitre sintético, ¿ya? Y con eso, ya sabemos qué es lo que pasa, cae el precio del petróleo y Chile va a quedar hundido, en el fondo, ahogado en lo que vamos a conocer como la gran crisis del salitre, que se va a juntar además con la Gran Depresión del mundo, la Gran Depresión, periodo entre guerras, ¿no es cierto?, cuando cae la bolsa en Estados Unidos y tenemos estas grandes inflaciones. Chile va a estar sufriendo el efecto de la crisis del salitre, más la Gran Depresión, ya que afecta al mundo completo, y Chile se va a dar cuenta de lo vulnerable que es ante los commodities. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, yo no soy de las que lee mucho la economía y negocio, ninguna de esas partes, porque no entiendo, yo no soy economista y me cuesta un poco entender, pero sí sé que el precio del cobre, que es muy volátil, afecta todo. Entonces estamos siempre preocupados. No, ahora subió el precio del cobre. No, está bajando el precio del cobre. Este es el precio más alto del cobre de la última década, es el precio más bajo del cobre. Es un tema de noticia, o sea, es un tema del cual se habla, es un tema que preocupa, ¿no es cierto? Porque somos muy dependientes de un commodity. Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros hacer con el aprendizaje del salitre, es diversificar nuestra industria, ¿no es cierto? Y no solamente exportar un recurso natural, sino que empezar a crear una industria, y me imagino que estaremos yendo en buen camino. Como decía yo no soy economista, pero a mí me gusta mucho más valorar y rescatar las cosas bellas y lindas que nosotros exportamos. Y nosotros exportamos gran alegría y tenemos grandes futbolistas por todas partes del mundo, ¿no es cierto? Tenemos a nuestra propia Violeta Parra, ¿ya?, que expuso en el Louvre, quizás en uno de los mayores museos del mundo, si es que no es el mayor, el más grande, que alberga la Mona Lisa. Ahí estuvo nuestra Violeta Parra, mostrando su bellísima arpillera, que las bellísimas arpilleras son nuestra historia tejida. Ahí está Chile tejido en estas arpilleras, ahí estamos nosotros, ahí está Chile profundo en la Violeta y en las arpilleras. Tenemos, no pude dejar de ponerlo, ¿no es cierto? Una de las mayores atracciones, junto con la piedra Rosetta, ¿ya?, del Museo Británico en Londres, es el Jacananaía, que hoy día estamos peleando para que vuelva a Chile, ¿no es cierto? Yo siempre tengo sentimientos encontrados al respecto. A mí, yo creo mucho en la museología, a mí me gustan los museos. Siento que son lugares, son instituciones culturales muy importantes que permiten que la gente pueda conocer cosas que de otra forma no tiene cómo. Con respecto al Jacananaía, no estoy tan de acuerdo, porque pertenece a una cultura que está viva. ¿Se fijan? Representa a los antepasados. Y este fue robado, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo personalmente que debiese volver a Chile, ¿ya? No sé si estaría tan de acuerdo con respecto a muchas cosas, a lo mejor de los egipcios, que ya no hay una cultura viva detrás de los papiros, de los obeliscos, qué sé yo, pero acá sí. Pero igual,
se conoce a Chile. Cuando uno le pregunta a un extranjero, ¿qué sabes tú de Chile? ¿Ya? No te van a decir que el PIB, que el cobre, que la cantidad de trigo que exportan. Te van a hablar de Arturo Vidal, ¿no es cierto? Te van a hablar del Matador, del Bambam, de Pinochet, para bien y para mal, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno cultiva, ¿no es cierto? Te van a hablar de la Violeta, de Víctor Jara, de Claudia Rau, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros exportamos, perdón, nosotros exportamos muchas cosas, pero esto es lo que yo más valoro. El circo, esta niñita de acá se llama Catalina Palma. Catalina Palma ganó el Festival de Monte Carlo, que es como los Óscares, ¿se fijan? Tenemos Óscares, además, ¿no es cierto? Tenemos una cultura cinematográfica boyante, maravillosa, ¿no es cierto? Tenemos 2 Óscares. Hablamos de La Mujer Fantástica, se nos olvida la historia de un oso. ¿Cómo poder olvidarse de cómo exportamos poesía? Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Chile es un país de poetas. Chile no es solamente un país de cobre, Chile es un país de poetas y de payasos también. Mata, o sea, tenemos nosotros un acervo, acá tenemos a mis payasos queridos, los Caluga, estos son nietos del Tony Caluga, ganadores de muchísimos festivales de circo, muy importantes. Ellos exportan el humor, la idiosincrasia, una mirada de Chile. Se conoce más un país por lo que uno come, ¿no es cierto?, por la gente que uno conoce, que leyendo una enciclopedia, ¿sí o no? Y nosotros tenemos en la Feria de Milán, hace un par de años, Chile fue uno de los stands como más reconocidos por nuestros ajos chilotes, por las papas chilotas, por una gastronomía que se está desarrollando en Chile y por productos muy particulares, ¿no es cierto? Aceite de oliva con ciertas hierbas especiales, el merquén parece que causó furor en Milán, ¿no es cierto? Son cosas muy propias. Y esto es lo que nosotros exportamos, no hay que olvidarse que nosotros estamos... Esto es lo que la gente recuerda, esto es lo que un extranjero dice, ah, sí, yo de Chile conozco tal y tal cosa. Por supuesto que es importante exportar cobre, es importante exportar trigo y qué sé yo, ganado y lo que sea, pero no nos olvidemos que estamos nosotros también dejando una huella en el mundo y que esa huella sea una huella bonita. Y creo que lo hemos hecho. Así que bueno, les agradezco mucho haberme acompañado en este ciclo, que hayan venido hoy día, diciembre, previo a la Pascua, que es un mes tan terrible además. Así que les agradezco mucho su compañía y su atención y su cariño como siempre. Muchas gracias.